En un remoto y pequeño pueblo en las colinas de los Montes Cárpatos, donde los inviernos eran crudos y los días parecían eternos, se contaba una leyenda que aterrorizaba y fascinaba a partes iguales. Decía que algunos seres estaban malditos a reencarnarse eternamente, recordando cada una de sus vidas pasadas sin poder encontrar paz, atrapados en un ciclo sin fin. Eran almas que, por alguna razón, habían dejado asuntos pendientes y estaban condenadas a revivir una y otra vez hasta cumplir su propósito. Iván Kovács, un joven campesino de 23 años, había escuchado esta historia cientos de veces de boca de su abuela cuando era niño, pero siempre lo había considerado una mera fábula. Una advertencia para mantener a los niños cerca del hogar al caer la noche. Iván creía en el trabajo duro, en las estaciones que se sucedían con predecible regularidad y en el ciclo natural de la vida y la muerte. Nunca había dado importancia a la idea de las almas que vagaban de vida en vida, sin poder descansar. Pero todo cambió un día de otoño, cuando un extraño suceso lo sumergió en un abismo de preguntas para las que no estaba preparado. Aquella tarde, mientras trabajaba en los campos preparando la tierra para el invierno, una sensación extraña invadió su cuerpo. Al principio, fue solo un mareo leve, como si su visión se difuminara por un momento, pero pronto sintió una punzada aguda en la cabeza. Intentó seguir trabajando, pero el dolor creció con tal intensidad que cayó de rodillas sobre la tierra fría, cubriéndose el rostro con las manos. Todo se volvió negro. Cuando despertó, ya no estaba en el campo. Se encontraba en lo que parecía una habitación de piedra, con paredes que brillaban con una luz tenue y dorada. No había puertas ni ventanas, solo una presencia imponente en el centro de la estancia, una figura encapuchada que irradiaba una sensación de poder antiguo. «Tu tiempo ha llegado», dijo la figura, con una voz que resonaba en su mente más que en sus oídos. Antes de que Iván pudiera preguntar qué significaba aquello, la figura desapareció y él despertó de nuevo, esta vez tirado en el campo, con el sol cayendo en el horizonte. No entendía lo que había ocurrido. Pensó que podría haber sido una pesadilla inducida por el agotamiento, pero algo dentro de él había cambiado. Lo sentía como una punzada en el alma. Los días siguientes fueron una mezcla de inquietud y desconcierto. Iván trató de olvidar lo que había pasado, pero no pudo. Y entonces comenzaron las visiones. Al principio, eran fragmentos breves, destellos de escenas desconocidas. A veces, al mirar a una persona en el pueblo, un rostro, una voz, o un gesto despertaba una sensación de déjà vu tan intensa que sentía como si hubiese conocido a esa persona toda su vida, aunque no era así. Poco a poco, esas visiones se intensificaron, hasta que una noche soñó con una vida que no era la suya. Se vio a sí mismo como un guerrero, vestido con una armadura oscura, cabalgando hacia una batalla brutal en una vasta llanura. Era un general, y a su mando estaban cientos de hombres, todos luchando por su supervivencia. Sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros, pero también una fría indiferencia hacia la muerte de aquellos bajo su mando. Luchaban y morían por él, pero él no los veía como personas, sino como peones en un juego de poder. Se despertó empapado en sudor, con el sonido de espadas y gritos aún resonando en su mente. Esa noche, la semilla del miedo y la confusión germinó en su corazón. ¿Qué eran esos sueños? ¿Por qué sentía que esos recuerdos, aunque ajenos, también le pertenecían? ¿Era acaso una reencarnación de aquel guerrero? Desesperado por respuestas, Iván se dirigió a la anciana Erzsébet, una curandera y sabia del pueblo que había vivido más años de los que cualquiera podía recordar. Había algo en ella que siempre había intrigado a Iván. Los rumores decían que sabía cosas sobre la vida y la muerte que ningún otro mortal comprendía. Cuando Iván le contó sus visiones, Erzsébet lo escuchó en silencio, con los ojos cerrados. Al final de su relato, abrió los ojos lentamente y lo miró como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. «Has despertado, Iván», dijo con una voz suave pero grave. «Tu alma ha comenzado a recordar sus vidas pasadas. Esto es solo el principio». El joven campesino se estremeció.
No quería creer en lo que la anciana le decía, pero los sueños, las visiones, el extraño encuentro en la habitación dorada, todo apuntaba a algo mucho más grande que él. Erzsébet le explicó que su alma era una de las perdidas, almas que habían cometido grandes errores en vidas anteriores y que estaban condenadas a reencarnarse una y otra vez hasta cumplir con su verdadero destino. Pero había una particularidad en su caso: Iván no solo recordaba una vida pasada, sino varias. Y con cada nuevo día, las visiones se volvían más claras, más intensas. Las noches se convirtieron en un tormento. Cada vez que Iván cerraba los ojos, se veía viviendo en distintas épocas, en distintos cuerpos, a veces como hombre, otras como mujer. Se vio como un caballero medieval, un comerciante traicionado, una joven reina que había sido envenenada por su propio hermano. Cada muerte era trágica, y siempre dejaba algo sin concluir: una deuda no pagada, un amor no consumado, un perdón no concedido. A medida que los recuerdos se hacían más vívidos, Iván comenzó a reconocer a personas en su vida actual que habían estado con él en vidas pasadas. Su vecino Ferenc, con quien nunca había tenido buena relación, había sido su enemigo en una guerra anterior. María, una joven dulce y alegre del pueblo, había sido su esposa en otra vida, una vida en la que la había abandonado y dejado morir sola. Pero lo peor estaba por llegar. Una noche, Iván tuvo una visión diferente, más aterradora que las anteriores. No era solo un sueño de una vida pasada, era un recuerdo de su primera vida, la que había desencadenado la maldición. Se vio a sí mismo como un rey tiránico y despiadado en una tierra antigua, gobernando con puño de hierro, imponiendo su voluntad sobre sus súbditos con crueldad. En su lecho de muerte, había maldecido a todos los que lo rodeaban y, en su arrogancia, había pronunciado unas palabras que sellaron su destino: si no puedo reinar en esta vida, lo haré en la próxima. Y en la siguiente. Hasta que el mundo me pertenezca. Esa maldición, pronunciada con orgullo y furia, había condenado a su alma a reencarnarse eternamente, siempre buscando recuperar el poder, siempre fallando, siempre dejando atrás un rastro de sufrimiento. Despertó de ese sueño con el corazón martilleando en su pecho. Finalmente comprendía: él mismo se había condenado a este ciclo infernal. Fue entonces cuando Erzsébet le reveló la verdad. Ella no era solo una curandera, había sido parte de su corte en esa primera vida. Había sido su consejera, una mujer de gran sabiduría, pero también había sido la única persona que lo había amado verdaderamente. Y cuando él lanzó su maldición, ella fue la única que intentó detenerlo, aunque sin éxito. «Nos has arrastrado a todos contigo», le dijo Erzsébet una tarde, mientras ambos observaban la caída del sol sobre las montañas. No solo te condenaste a ti mismo, sino a todos los que alguna vez te siguieron, te amaron o te temieron. Hemos estado atrapados en este ciclo contigo. Iván sintió el peso de la culpa aplastando su alma. No solo había condenado su propia vida, sino también las de aquellos que lo habían acompañado. Erzsébet, María, Ferenc, todos ellos eran fragmentos de su pasado, almas que había arrastrado en su descenso al infierno de las reencarnaciones. ¿Cómo puedo liberarme?, preguntó Iván, desesperado. Erzsébet lo miró con tristeza. Debes redimirte, Iván. No hay otra salida. Debes corregir los errores de tu primera vida y de todas las que vinieron después. Solo cuando logres la paz en tu alma y en las almas de aquellos a quienes dañaste, el ciclo se romperá. Iván sabía que no sería fácil. Tenía que enfrentar el sufrimiento que había causado y, sobre todo, encontrar la manera de pedir perdón a aquellos que había traicionado. Comenzó con María. La buscó en el pueblo y la ayudó en todo lo que pudo, sin pedir nada a cambio. Día tras día, intentó reparar el daño que había hecho en vidas pasadas, hasta que un día, María lo miró con lágrimas en los ojos. «Te he perdonado, Iván», le dijo, y en ese momento, sintió como una parte de su alma se liberaba. Pero aún quedaba lo más difícil: enfrentarse a Erzsébet. Un frío invierno, cuando la nieve cubría el pueblo, Iván se dirigió a la cabaña de la anciana.
Ella lo esperaba junto al fuego, como si supiera lo que estaba por venir. Tú fuiste quien me maldijo, dijo Iván, con la voz temblorosa. Pero yo fui quien te dio motivos para hacerlo. Erzsébet asintió, con los ojos llenos de siglos de dolor. Solo quería salvarte, susurró. Pero tú no me escuchaste. Lo siento, dijo Iván, arrodillándose ante ella. Perdóname, Erzsébet. El silencio llenó la cabaña durante lo que pareció una eternidad. Entonces, la anciana se inclinó hacia él y lo tocó en la mejilla. Tu redención ha llegado, murmuró. Ahora estamos libres. En ese instante, Iván sintió como el peso de todas sus vidas pasadas se desvanecía. Todo el dolor, la culpa, las decisiones erróneas, se disolvían en el aire. Había roto el ciclo. Y finalmente, por primera vez en lo que sentía como 1000 vidas, Iván pudo descansar en paz.